Buenos días, somos el equipo 1 y a continuación expondremos el capítulo 3 y 4 del libro de Antropología Médica e Interculturalidad de Roberto Campos. Soy Víctor Josué Arzola Montemayor. Hablaremos capítulo 3, Cultura y Cosmovisión Maya. Se define como el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social y en un momento histórico pretende aprender el universo. Engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica. De acuerdo con esto, se puede afirmar que todos los aspectos de la vida de los seres humanos están determinados por su cosmovisión, incluyendo los aspectos médicos y los de salud. Mayas son nuestros antepasados y tienen una historia milenaria que ha tenido muchos cambios en el tiempo. En el periodo clásico, en el año 300 al 900, se hicieron pirámides, palacios, juegos de pelota, esculturas y labradas en piedra. En este periodo había una estratificación social muy marcada. En la cúspide se encontraban los reinantes y los sacerdotes, y el pueblo vivía en casas muy modestas. Tojolabales. Hasta los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, todos los mayas tojolabales vivían encasillados en fincas. En el cardenismo comenzaron a fundarse los primeros ejidos entre los mayas y se les dotaron de tierras nacionales. Hasta la fecha, el uso de las casas ostentosas para hacerlas servir como vivienda por los mayas tojolabales simplemente no ocurre, es algo inaceptable y sería regresar al pasado clásico. En resumidas cuentas, los mayas no son elitistas y tampoco quieren vivir en casas de élites y siguen manteniendo esta opción hasta hoy. Son uno de los pueblos mayas que viven en los altos de Chiapas, en la región fronteriza con Guatemala, al norte y este de Comitán, sobre todo en los municipios de Margaritas y Altamirano. Cuentan con una población de 50,000 a 80,000 personas. Son campesinos, cultivan el maíz, que representa su alimento básico. Si les va bien, aparte comen frijol, chile y café, así que son vegetarianos. Rara vez comen carne y leche. El ganado es como si fuera un ahorro. Los tojolabales son los hombres del maíz. El Popol Vuh, escrito en maya quiché de Guatemala, representa un texto sagrado donde dice que el hombre está hecho de maíz. Héctor Eduardo Andrade Castillo. El método. Hay pues lenguas y pueblos de primera y otros de segunda, que tampoco se llaman pueblos, sino etnias o tribus cuyos idiomas suelen llamarse dialectos. Con esto surge un problema. ¿Cómo y dónde aprender el idioma? Y la respuesta está en ir al lugar autóctono y aprender con el mismo pueblo, no en un curso, ni mucho menos en una institución. Todo el mundo quiere que aprendamos de ellos, porque para ellos no conocemos nada. En cambio, otras personas que hacen lo correcto saben que no saben todo y quieren aprender de las demás personas. Cosmovisiones. Esto quiere decir ver el mundo y se refiere a una manera determinada de percibir la realidad. Si todo el mundo tuviera la misma cosmovisión, la particularidad de esta no sería tema para nadie porque no existiría. Platón describió entonces, en el contexto del mito de la caverna, el siguiente desarrollo. Según este, los hombres ven las cosas de un modo determinado porque todos están sentados y encadenados en una caverna. Las cadenas inhiben a los individuos de manera tal que les es imposible voltear ni a su derecha o a su izquierda, tampoco hacia arriba o hacia abajo.
solo una vista hacia el frente. Los sujetos están sentados dándole la espalda a la entrada de la caverna, la cual se encuentra lejos para poder ver la hoguera que está enfrente de esas personas. A sus espaldas se encuentra la salida de la caverna y unos individuos se ocupan de cargar diversos objetos enfrente de la luz de la salida hacia marcar una sombra en la oscuridad. Los hombres encadenados son quienes miran las sombras de dichos objetos y asimismo ellos tratan de analizar eso como si fuera su única realidad. La cosmovisión implica, pues, el comportamiento de los hombres. Este mito enseña varios aspectos de la temática de la cosmovisión. Esta se relaciona con el sentido de la vida, sino con todos los sentidos, incluso con la imaginación y la manera de vivir del ser humano. La cosmovisión y la cosmovivencia se complementan. El hecho de compartir la misma percepción explica la convicción de lo que es en verdad la realidad y otros modos de vida son falsos. Al hablar de la cosmovisión maya es importante hacer hincapié en la pluralidad de las cosmovisiones que exigen que la cosmovisión propia, la occidental, científica, globalizante, moderna, progresista, no es única ni universal. Vivir el pluralismo en todos los aspectos, cultural, político y social, exige modestia, tolerancia, respeto mutuo y el reconocimiento de las limitaciones de la propia visión, de la propia manera de arreglar la vida y la sociedad. Mi nombre es Silvia Andrea Álvarez Olmedo. Continuaremos con el capítulo 4, Pluriculturalidad, Nación y Pueblos Originarios en México. México se reconoce como una nación pluricultural, donde los pueblos indígenas juegan un papel muy importante. Sin embargo, para las instancias gubernamentales y académicas, existe una indefinición de lo que se entiende por lo indígena, que en el mejor de los casos se relaciona con pobreza, aislamiento, analfabetismo, sistemas normativos basados en los usos y costumbres, así como por concentrar las mayores tasas de morbimortalidad a nivel nacional, o también como una especie de guardián del pasado prehispánico. Dentro de lo indígena de la nación mexicana, lo primero que habría que aclarar es que en México los censos no se registran indígenas, sino a hablantes de una lengua indígena. Al respecto, es importante resaltar que la autoidentificación es parte fundamental de toda identidad, en la que un grupo se define frente a los otros como diferente o con características culturales particulares. Si hablamos un poco acerca de los hablantes de lengua indígena, una vez aclarado lo anterior, examinamos primero la presencia de los hablantes de una lengua indígena en México y según los censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La primera contradicción de los análisis censales es que, si bien en las 3 últimas décadas se compara el porcentaje de indígenas en México con los no hablantes, parecería que los primeros tienden a desaparecer en forma paulatina. Sin embargo, al comparar en números absolutos la cantidad de hablantes mayores de 5 años en los 4 últimos censos nacionales, encontramos que este sector de la población mantiene una tendencia creciente, mientras en 1970 los hablantes de lenguas indígenas de 5 años y más eran 3 millones, para 1990 eran 5.3 millones y para el año 2000 6 millones. Mi nombre es Carolina Montserrat Barbosa Herrera y voy a hablar de la distribución de los hablantes de lengua indígena en el territorio nacional. Respecto a la distribución de la población hablantes de una lengua indígena en la República Mexicana, se afirma que ésta se concentra básicamente en el sureste del territorio mexicano. Sin embargo, este dato tiende a ocultar que los hablantes de una lengua indígena se encuentran presentes prácticamente en todos los estados del país. De hecho, en el año 2000 al 2010, tan solo en 5 entidades, como en Campeche, Distrito Federal, Oaxaca, Sinaloa y Tabasco, se notó la disminución de hablantes de lengua indígena.
En contraste, 29 entidades experimentaron incrementos importantes, como se puede ver en la siguiente tabla. Otro caso es el estado de Morelos, en donde se observa que desde la década de 1980 a 1989, los municipios que concentraron el mayor número de hablantes de la lengua indígena fueron Cuautla y Cuernavaca, es decir, los dos principales centros urbanos en la entidad. Es así que en este nuevo milenio, la población de hablantes de lengua indígena mayor de 5 años tiende a concentrarse en los núcleos urbanos, ya que el 11.2% de este sector de la población se ubicó en localidades de 100,000 o más habitantes. Además de lo anterior, se debe considerar que el último tercio del siglo pasado, la violencia centroamericana, principalmente la guatemalteca, ha arrojado al país inmigrantes indígenas. Se calcula que de 1978 a 1980 en adelante, alrededor de 140,000 a 150,000 guatemaltecos han entrado al país. Ellos han contribuido con 7 nuevas lenguas a México. Además, ha aumentado el monto de la población de otras 3, ya que hablantes de estas había y hay en ambos países. Hablantes de lengua indígena en México y América Latina. Finalmente, al estimar el peso demográfico de la población indígena en México respecto a otras naciones de América Latina, pueden encontrarse diferentes criterios para definir lo indígena, lo cual dificulta las comparaciones. Sin embargo, si se toman los números absolutos registrados por los censos nacionales, México es el segundo país con más hablantes de lengua indígena, pues el total de 6.695.228 solo es superado por Perú, con 8.5 millones. Buenos días, soy Nahum Azael Cardona Cerrato y continuaré con el subtema Significado y resignificado sobre lo indígena al inicio del milenio. En una nación, lo étnico o lo indio es un problema de fondo, pues como señala Antonio Nino, en la Europa occidental, la transición a la nación moderna se dio en el marco de una continuidad territorial entre los antiguos y los nuevos regímenes. En este sentido, vale la pena preguntarse qué es ser indígena en México y qué relación establece con la nación mexicana. Según Bonfil, el indio es el colonizado y como tal, solo puede entenderse por relación de dominio a que lo somete el colonizador. Pero en la actualidad, el problema de reflexionar lo étnico radica en comprender el uso que tiene para el Estado-nación denominarlo indio, etnia o indígena, y cómo esta apropiación al grupo diferenciado es incluida dentro de un proyecto de nación. Continuando, ahora. Alcances de las políticas del Estado respecto a los pueblos indígenas. Los limitados alcances de las políticas del Estado en la promoción de los bienes nacionales como salud, nutrición, educación y procuración de justicia hacia los pueblos indígenas han causado un gran descontento, obligando así a los pueblos indígenas a organizar marchas, migrar a las ciudades en busca de oportunidades o a un país vecino. Las entidades hablantes de lenguas indígenas se encuentran en las peores condiciones de pobreza. Entre el 2018 al 2010, la cifra de la población indígena en una situación de pobreza se incrementó de 5.9 a 9.3%, llegando así a 5.4 millones de personas. Para las instituciones gubernamentales, la población indígena se percibe de manera homogénea. La falta de conocimiento individualizado de las comunidades indígenas no nos permite implementar políticas adecuadas en la educación, salud y programas de desarrollo integral. La planeación gubernamental del Estado mexicano debería estar obligado al establecimiento de políticas incluyentes que permitan reconocer la etnicidad, la pluralidad de las etnias y generar una mejor planificación en el ofrecimiento de los bienes nacionales.
Esto favorecerá la construcción de un Estado nacional multicultural y multiétnico. Es todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Daniel Valderrama y voy a hablar del reconocimiento y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En 1989 se presentó el Convenio 169 de la OIT. Este convenio promueve la integridad cultural indígena, los derechos sobre tierra y recursos y la no discriminación en la esfera de bienestar social. En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas contra el gobierno mexicano, por la situación en la que se encontraban los grupos indígenas del país. De este enfrentamiento se firmó en 1996 los Acuerdos de San Andrés, en el que el gobierno mexicano se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución. Después de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconociera al indígena como pueblo, a partir del 2002, 15 entidades federativas declararon el carácter multiétnico, entre ellas Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí y Tabasco. En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta se proclama que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación en su condición política, económica, social y cultural, tanto en asuntos internos y locales. Exigen ser reconocidos como pueblos indígenas con derecho a gobierno propio, justicia de acuerdo a sus tradiciones y a un territorio propio donde ejercer gobierno. Como conclusiones, en México existen varias formas de expresiones que dan como resultado un país de carácter pluriétnico. En los diferentes estados del país conviven múltiples manifestaciones culturales. De esta composición pluricultural surge la necesidad de regular y establecer las condiciones de convivencia dentro del territorio nacional. A pesar del reconocimiento legal de la existencia y aceptación de la pluralidad indígena, las condiciones actuales de los indígenas, tanto a los accesos de salud, educación, procuración de justicia, entre otros, no dejan de ser deficientes, y se deberán de reconocer las necesidades planteadas por esta diversidad social y las demandas que se originan tanto en el campo como en las grandes ciudades del país. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.